Muy bien, buenas noches. En esta oportunidad nos encontramos con Óscar Sarlo. Él es miembro de la Academia Nacional de Letras de Uruguay. Y en esta oportunidad queríamos hacer referencia al tema de la búsqueda de una práctica adecuada del derecho y la desintegración de elementos banalizados que lo perjudican. Óscar Sarlo nació en Paysandú, Uruguay, el 4 de febrero de 1949. Pertenece a la Academia Nacional de Letras de Uruguay desde el 2013. Su ingreso fue factible por la exposición de su discurso titulado Derecho, Literatura y Lenguaje, Miradas Cruzadas. Además, le designaron el cargo de tesorero, rol que asumió desde el 2014 hasta el 2020. Asimismo, es miembro correspondiente internacional del Hans Kelsen Institut de Viena y miembro fundador de la Academia Nacional de Derecho. Con respecto a su formación, obtuvo el grado de doctor en Derecho y Ciencias Sociales, 1976, y doctor en Diplomacia, 1978, por la Universidad de la República Uruguay. También cursó una maestría en Filosofía y Sociedad, año 1998, por la misma institución. Aparte de dominar el idioma español, se ha instruido en las lenguas del inglés, el italiano, el francés y el portugués. Ha sido consultor nacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se ha desempeñado como abogado en el Banco Central del Uruguay y como asesor letrado en el Banco Santander Uruguay. Fue profesor titular catedrático de los cursos de Filosofía y Teoría del Derecho en la Universidad de la República, hasta su retiro reglamentario en diciembre de 2019. En la misma institución ejerció el cargo de director del Instituto de Filosofía y Teoría General del Derecho. Actualmente ha calificado como investigador nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigación, SNI Uruguay. Su producción académica se orienta al estudio epistemológico del derecho, la investigación y su relación con las áreas pedagógicas y sociales. Ha participado en eventos académicos, tales como jornadas, cursos y seminarios. Ha publicado artículos, libros y capítulos de libros. Entre algunos de sus textos se encuentran Presupuesto, Justicia y Control, 1992, La filosofía del derecho en el Mercosur, 1997, Panorama de la filosofía del derecho en Uruguay, 1997, Los parlamentos crean derecho, sobre teoría del derecho y su transposición didáctica, 2005. Republicanismo, derechos humanos y deberes tributarios, 2012. Las ciencias sociales y el campo de la seguridad ciudadana. ¿Tiene algo que decir la teoría del derecho sobre esto? 2012. Sociocibernética e infoética, contribución a una nueva cultura y praxis jurídica, 2015. Y cuestiones de validez y de aplicabilidad de las leyes en la Constitución Uruguaya 2016. Muy bien, la primera pregunta es la siguiente. Usted ingresó a la Academia Nacional de Letras de Uruguay el 2013, en la que expuso su discurso Derecho, Literatura y Lenguaje, Miradas Cruzadas. En ese sentido, el pertenecer a esta agrupación le permite introducir sus conocimientos jurídicos en las actividades literarias y lingüísticas de la Academia. Bueno, antes que nada un saludo y un agradecimiento por la entrevista que me formulan. Bueno, sobre lo que me pregunta, sí, efectivamente he encontrado una zona de trabajo que mis colegas lingüistas me han propuesto y tiene que ver con la tarea que realizan las academias de la lengua a través de toda Iberoamérica, ¿no? Nosotros formamos parte de la ASALE, que es la organización de todas las academias de la lengua, vinculadas además con la Real Academia Española. Y en este contexto se realizan permanentemente estudios acerca
del uso de los términos, entre ellos algunos términos que tienen por lo menos alguna connotación jurídica. Y en este campo me ha tocado ya a esta altura varios estudios para profundizar en el uso de algunos términos jurídicos en el lenguaje de los uruguayos, que es lo que nos ocupa básicamente. Y ahí, bueno, ha sido para mí un muy buen ejercicio de digamos, la técnica que considero de las más relevantes para el jurista contemporáneo, que es el análisis del lenguaje, ¿no? El análisis de los usos para distinguir las distintas maneras de usar un término que están denotando además distintos significados. En última instancia significan distintas acepciones de un término que parece similar y sin embargo en los contextos en que se usa varían gravemente su significado. Y a partir de ahí, entonces he tenido oportunidad de trabajar varios términos a través del uso más relevante que tenemos, que es el de los jueces en la sentencia. Entonces, bueno, estudiando las sentencias uno puede detectar la manera como se usan los términos y poder reconstruir conceptualmente el término para determinar con mayor precisión cuáles son los significados posibles y las consecuencias que se vinculan con esos significados, distintos significados, en el marco del derecho, ¿verdad? Es toda una técnica que resulta de gran utilidad finalmente para los prácticos del derecho, ¿verdad? El abogado se supone que con el avance de la cultura jurídica de una comunidad de derecho, debe avanzar en la precisión del lenguaje, que es algo que no termina nunca, porque esto es como recortar una tela, ¿verdad? Siempre se va desfibrando, se va deshilachando, digamos, en los bordes, y debemos nuevamente recortar, definir, estar permanentemente trabajando sobre el lenguaje jurídico, detectando las distintas posibilidades. Y esto debe funcionar como un auxilio, como una herramienta para el abogado cuidadoso, para no caer en las trampas que nos prepara siempre el uso retórico del lenguaje, como sucede en los procesos judiciales. Muy bien. Dentro de la producción literaria se encuentran siempre rasgos de otras disciplinas, tales como la historia, el derecho, la sociología o la lingüística. En ese sentido, ¿qué tipo de interpretación o valoración realiza con un texto de índole literaria? Bueno, como usted dice, efectivamente, en la literatura encontramos referencias al derecho muchas veces y siempre uno tiene la sensación de que los literatos encuentran en la vida del derecho un atractivo especial, quizá por el desconocimiento público que hay con esto, y por otro lado, tiene el atractivo, no solamente lo desconocido, sino de las tensiones que se viven en el derecho. Sin duda el campo jurídico, y en particular el campo forense, es la zona de las sociedades civilizadas donde se dirimen las pasiones más radicales, más tremendas de una sociedad, porque la vía judicial es la vía que
tienen las sociedades civilizadas para canalizar la violencia, que de otra manera, las pasiones, pero sobre todo la violencia latente en los grandes conflictos, que si no se canalizaran de esta manera discursiva en la sede judicial, terminarían en la violencia física sin ninguna duda, ¿no? Es el proceso vinculado a hechos delictivos, pero también a grandes disputas económicas, luchas de intereses, todas terminan. Y ahora, en la última etapa, se ha vinculado la pasión política, que antes no estaba presente en la vida judicial. Estamos viviendo desde hace ya algunas décadas un paulatino proceso de judicialización de la política que hacen del campo judicial un escenario muy atractivo para la literatura, porque en él, repito, transcurren algunas de las confrontaciones más interesantes, más atractivas que puede tener una sociedad. Las sociedades tienen forma de confrontación, de canalización de pasiones, algunas que son claramente irracionales, porque no responden a nada que no sea simplemente una opción pasional, como pueden ser en los deportes, y entonces la disputa a través del juego, como puede ser en el fútbol, por ejemplo, permite canalizar pasiones muy fuertes que tienen que ver con la pertenencia a colectividades, o a la nación, o cosas por el estilo. Y el otro campo de canalización de la violencia, repito, es la violencia potencial, ¿verdad? O sea, situaciones que potencialmente podrían llevar a la violencia, se halla justamente en la vía judicial. Y esta es una de las formas de canalizar esto, de manera de permitir que las sociedades mantengan controlada la violencia y busquen no solamente controlar la violencia por el control mismo, sino de una manera productiva y que eventualmente solucione muchos problemas. No solamente canaliza la violencia, sino muchas veces soluciona el problema, porque introduce la cota de racionalidad que nos falta a los individuos. No todos los individuos podemos manejarnos racionalmente todo el tiempo, y bueno, la instancia judicial en principio serviría para que un tercero, desapasionadamente, nos ayude a razonar un problema que no podemos resolver. Bueno, así que creo que lo que encontramos en este juego de la literatura que se asoma al derecho, al campo del derecho, donde muchas veces son juristas o personas que han tenido una cierta formación jurídica, lo hacen de manera magistral, a veces dan una visión crítica y permiten llevar al lector común, llevar una visión que nos permita entender mejor algunas cosas, o simplemente lo usan como trasfondo, trasfondo de algún juego de pasiones o de intereses que resultan de la trama de la literaria. Pero muchas veces cumple una función de pintar aspectos humanos de la vida que solamente el literato puede presentar, ¿no? Yo creo que es la interpretación literaria de aspectos del derecho, en general, presta un servicio útil en el sentido que pone en buenas letras, digamos, la visión de alguien que aporta su sensibilidad para captar aspectos que en el trámite o en el discurso normal de los juristas no aparece reflejado, ¿no? Y esto es muy importante.
Existe un texto muy conocido del escritor judío de origen checo, Franz Kafka, titulado El proceso, 1925. El mismo que ha sido llevado al cine en 1962 por el director Orson Welles y que fue protagonizado por el actor Anthony Perkins. El argumento central de esta historia es revelar el desconocimiento del personaje sobre el delito del cual lo acusan. Asimismo, se incorpora de forma explícita la burocracia que se desarrolla en el universo judicial. Frente a ello, considera que la proyección fílmica o literaria de este tipo de obras contribuye a que se reflexione sobre el rol que cumplen las personas que se desenvuelven en el ámbito del derecho. Bueno, precisamente en la respuesta anterior señalaba esta posibilidad. En el caso de Kafka, que usted menciona, es un muy buen ejemplo porque Kafka además era abogado, ¿no? Y era un abogado, en fin, un burócrata abogado, ¿no? Porque trabajaba para una compañía de seguros, haciendo informes burocráticos, ¿no? No conozco que haya sido abogado de esos de gran proyecto social, dueños de una oratoria destacada, no, nada de eso. Era yo diría un oscuro abogado de banco o de servicio, de un servicio de seguros, que estudiaba casos de indemnizaciones laborales, cosas por daños laborales. O sea que es la mirada justamente de un literato que conocía el mundo del derecho, ¿no? Por lo menos en alguna medida lo conocía bien. Era, por supuesto, un desencantado del derecho, no solamente en esta obra, sino en otras, lo deja ver claramente. Hay una mirada crítica muy profunda sobre esto, sobre el derecho. Y entonces, lo que usted pregunta, si este tipo de obra contribuye a que se reflexione sobre el rol que cubren los actores en la vida del derecho, yo creo que sí. Y yo creo que eso fue parte del impacto enorme que tuvo. Recordemos que este es un libro póstumo de Kafka, ¿no? Fue publicado después, no estaba terminado, quizás fue publicado después de su muerte. Yo creo que tuvo un gran impacto sobre la sensibilidad de mucha gente. Y si no tuvo repercusiones más inmediatas, fue porque aparece en el momento en que Austria ya estaba en un proceso digamos, de transformación de su vida institucional, fruto de un retroceso. Había tenido un momento brillante de reflexión, de construcción de una sociedad mucho liberal, que en el proceso mismo había inaugurado una solución de gran apertura del sistema judicial a la ciudadanía, pero justamente por lo que yo conozco, esa apertura se había dado en la sede civil, o sea, en los juicios civiles. A fines del siglo XIX, un jurista austríaco, Franz Klein, había introducido el proceso, digamos, por audiencia, o sea, una que se, rompiendo con la tradición, digamos, de papelería, justamente de burocracia, que venía de los romanos, había introducido un proceso por audiencia, donde el juez se enfrentaba a las partes, en los procesos civiles. En el caso acá, que esto es famoso, ¿no? Lo conozco nada más por referencias de
cuando estudiaba Derecho Procesal. Esta reforma fue muy famosa, la reforma del proceso civil, un proceso civil más abierto a la ciudadanía. No conozco que se haya llevado a cabo en la sede penal, que es lo que estudiaba, lo que menciona Kafka en su novela. Y entonces pienso que lo natural es que el libro El proceso hubiera estado destinado a sensibilizar a la opinión pública con ese mundo mucho más riesgoso del proceso penal, donde todavía reinaba la burocracia y esa distancia donde el actor, en este caso el incriminado, no llega nunca a ver al juez. Bueno, esto es lo que, curiosamente, paradojalmente, en Austria se estaba procesando ya, se estaba empezando a ver en sede civil. Creo que no lo llegaron a ver en la materia penal, no estoy seguro, por la propia índole del trabajo de la novela, uno piensa que no se llegó a cumplir, pero sin duda, obras como esas tienen el efecto efectivamente de sensibilizar la opinión pública a las autoridades y finalmente pueden llegar a lograr que se cambien los procedimientos, ¿no? Para bien, porque está hecha con una particular maestría crítica muy sutil que suele mover a las personas que es necesario mover, parte de las personas que es necesario mover, o sea, las personas con sensibilidad social, humana. Después sabemos que estas cosas deben trasladarse al ámbito político, pero bueno, ya si hay un estado de opinión de las personas bien pensantes, es el primer paso para llegar a instancias de decisión que cambien las instituciones. En ese sentido, la literatura, sin duda, es importante. Bien. Una realidad en mi país, Perú, es que los medios de comunicación difunden programas televisivos que incitan a que las personas denuncien cualquier irregularidad de la vida cotidiana, ya sea por presuntos casos de violencia psicológica, física, difamación, acoso sexual, abuso de autoridad, estafa, robo, falta de idoneidad, etc. Sin embargo, esa motivación que hacen los periodistas no está fundamentada con criterios jurídicos, sino que se propala un sentimiento de querer hacer justicia a su manera y sin una asesoría pertinente. El televidente no discierne ni está capacitado legalmente para auscultar qué son un delito, una presunción de delito o ninguno de los dos. Ese desconocimiento hace que muchas de las denuncias que se reciben en las comisarías, la fiscalía o el Poder Judicial se desestimen por falta de pruebas o no califiquen como tales. Frente a esa situación, asume que este tipo de problema de desinformación y tergiversación del delito ocurre en otras realidades. ¿De qué manera afecta a la sociedad y los especialistas en derecho? Bueno, es un gran problema. No sé bien a qué tipo de programas se refiere, pero me voy a imaginar dos posibilidades. Una, que haya un ejercicio de lo que podríamos llamar promoción de derechos, que podría ser, bueno, un programa tipo periodístico donde se, se informa a la ciudadanía de cuáles son los derechos y se le dan indicaciones o se le da una orientación de cómo canalizar una denuncia para tratar de obtener una reparación o una decisión que resuelva este problema. Esta primera
opción. He conocido algunos casos, siempre parciales, ¿verdad? Tienen que ver con algún sector del derecho, puede llegar a tener cierto sentido si está, como usted sugiere, si está bien informado de cuáles son las posibilidades que ofrece el derecho en cada país. He visto que hay iniciativas en distintos lugares. He conocido algunos, por ejemplo, del Poder Judicial mismo, que tiene un canal de televisión, el Poder Judicial en Brasil, que es muy poderoso, tiene un canal propio. He visto algunos programas que promueven los derechos, ¿no? Y la Fiscalía también. Bueno, hay distintas iniciativas en América que tienden a esto. Y esto es correcto en la medida que quienes estudiamos el derecho sabemos que en última instancia la existencia o el funcionamiento del derecho depende de que haya una ciudadanía activa que reclame los derechos. Si no sucede esto, el derecho no funciona, porque el derecho no es un ente, un gran ojo que esté viendo dónde se cumplen, dónde se violan los derechos para perseguirlo, sino que es una institución que actúa estimulada por ciudadanos que denuncien o, en el caso penal, por las fiscalías que denuncien también o persigan los delitos. Así que siempre se precisa que algún actor promueva los intereses en juego para provocar la actuación de los jueces, que debe ser imparcial, ¿no? Así que bueno, ese sector es importante. Si está bien hecho, es importante y podemos entenderlo dentro de la función de promoción de derechos. Ahora, yo he visto en América Latina, y hay bastantes programas que son realmente lamentables, donde aparecen una conductora, generalmente son conductoras que he visto, ¿no?, del programa, que oficia como una especie de jueza, es una caricatura de jueza, y la gente, generalmente son fraguadas las denuncia cosas, lo que hacen es un gran show, simplemente para tener una audiencia poco culta, que disfruta de un show donde la gente se pelea simplemente, y de acercamiento al derecho no tiene no cumple ninguna función. Al contrario, es una caricatura que degrada al derecho, y llevan las denuncias, tienen que ver con situaciones familiares, ridículas o risueñas, en fin. Toda una cosa que es una parodia, que no tiene que ver con esto, no creo que ayude. Simplemente buscan tener audiencia y estimular la audiencia con fines que ya sabemos la finalidad que tienen estos programas de alto auditorio, que es vender publicidad. Así que el asunto es meramente un uso bastardo de la problemática judicial de los derechos para promover nada. Lo que está detrás de todas maneras, tanto en una cuestión como en otra, la clave para que sea realmente formativo es demostrar que no se trata, saber derecho o manejarse con el derecho o tener derechos, no es un problema que tenga que ver con conocer qué es delito, qué no es delito, sino entender finalmente cómo razonan nuestros jueces, ¿eh? Que no hay otra forma que estudiando y que dialogando con los jueces, entender cuál es la forma que los jueces tienen de ver la problemática judicial, porque esto varía realmente de época en época, varía mucho. Los jueces tienen también una sensibilidad,
tienen una cierta, no digo ideología política, sino ideología de época, una ideología jurídica, y hay modas y hay formas corporativas de manejarse. Esto es lo que deberían transmitir los medios para que la gente entendiera qué derechos tienen. Por ejemplo, nosotros estamos eh, transitando, como creo que sucederá en muchos países de América, toda una gama de problemas que se llevan a los jueces que tienen que ver con situaciones sociales muy importantes, como el acceso a la vivienda, viviendas precarias en terrenos ocupados y cosas por el estilo, que se llevan ante los jueces y se les pide que decidan amparar estas situaciones frente a los reclamos del propietario del terreno o del Estado, lo que fuera. Bueno, estos son genuinos problemas que ponen a los jueces ante unas decisiones realmente dramáticas, ¿verdad? Porque su sensibilidad les dice que tienen que amparar esta situación de acuerdo a lo que prometen las constituciones, pero por otro lado se tienen que hacer cargo de su situación institucional, donde ellos son parte de un Estado que tiene restricciones, que tiene compromisos y que no puede, como con una varita mágica, resolver estos problemas. Bueno, ahí hay un campo que no va directamente en declarar tiene derecho o no tiene derecho, sino que muchas veces el aporte que hacen los jueces es promover el problema, oficiar como un llamador de atención sobre estos problemas y sin prometer el cielo así con una varita mágica, por lo menos sirven como llamado de atención, como posibilidad de motivar a los poderes del Estado para que empiecen a encontrar soluciones a estas cuestiones. Y en eso han sido muy eficientes. Pero esto tiene que explicarse porque si usted promueve, la Constitución te da derecho a tal cosa y a tal otra, y después van y la justicia no responde, eso termina deslegitimando la justicia. Y paradojalmente no es justo hacer esto. Los jueces no pueden cambiar el mundo con una sentencia, porque eso sería un mundo de maravilla que no existe. Entonces, una buena educación popular debería mostrar los límites que tienen las proclamaciones de derechos, las promesas de derechos, que están en manos de jueces modestos, seres humanos como nosotros, que están, sí, en un lugar de privilegio, pero es un privilegio del poder y por lo tanto tiene sus límites. Y eso hay que entenderlo y debe ser objeto de una comprensión cultural, ciudadana, que sería muy sano que se hiciera con fundamentación. Bien. En el Perú se han transmitido algunas audiencias públicas del juicio que se ha realizado contra una candidata presidencial involucrada en lavado de activos y perteneciente a una organización criminal. Ella ha sido llevada a prisión en más de una ocasión. Quien está a cargo de toda esta investigación es el fiscal José Domingo Pérez. Esta no ha sido una labor muy fácil para él, puesto que ha recibido amenazas de todo tipo, ha sido provocado por la misma prensa, ha denunciado a uno de los jueces que estaba favoreciendo a la inculpada hasta lograr su destitución y ha tenido que leer todos los excesivos materiales que ha presentado su abogada para obstruir la investigación. Sin embargo, lo que llama la atención es la buena preparación del fiscal para ejercer la argumentación jurídica, una característica medular que no es notoria en la abogada de la procesada, debido a que incurre en alzar la voz, desesperarse, realizar ataques de naturaleza personal y suponer una obsesión infundada hacia su patrocinada.
Frente a esta realidad que empieza a convertirse en un espectáculo televisivo y banal, ¿usted considera que el derecho pierde seriedad ante situaciones similares a las comentadas? Bueno, creo, sin querer ni por asomo comentar el caso que usted menciona, que no, seguramente no me corresponde, diría que sí, y tiene que ver con la respuesta anterior, es decir, hay un juego en el proceso judicial, que es un juego retórico, y sobre todo si son públicos, se busca no tanto el manejo técnico del problema, como sucede en juicios que no son, si bien son abiertos al público, en realidad se dan en circunstancias bastante reservadas, puede ir la gente a verlo, pero no se transmiten por televisión, como en mi país, por ejemplo. Pero en aquellos países donde se puede transmitir por televisión o se hace de manera abierta a todo el público, ahí eso se presta ya, por el cambio de auditorio, se presta a realizar realmente shows digamos, show atractivo para el público. Y ya yo veo que ahí como que cambia el eje de la cuestión y se trata de ganarse la audiencia. Ahí el que maneja mejor el tema es justamente aquel que está mejor preparado para argumentar, que mantiene permanentemente el dominio emocional y es capaz de desarrollar, bueno, una argumentación accesible, en fin, coherente, todo lo demás. Así que, viendo lo que usted menciona y otros que se podrían mencionar, bueno, yo diría que hay un equilibrio delicado ahí, ¿no? Un juicio abierto al público en general tiende a deformar la documentación y las artes que se practican en la defensa y en el ataque. Que eso es parte de un proceso de democratización de la justicia. Yo creo que habría que equilibrar debidamente la cuota de efectivamente de apertura al público, de conocimiento público, con el manejo técnico de los problemas, ¿no? Yo creo que el proceso de componente técnico y la presencia de estas escenografías, ¿no? La justicia norteamericana, por ejemplo, hace cuestión de este show público, pero siempre reserva, en caso de que la sensibilidad, aún en el caso que la sensibilidad encuentre, digamos, el jurado, por ejemplo, que está formado por ciudadanos comunes, encuentre culpable, esto igual esta instancia tiene que, de todas maneras, conciliarse con un manejo técnico del problema que está a mano de expertos, ¿no? O sea, debe haber una, una instancia técnica porque el juicio, digamos, público y simplemente por ciudadanos comunes, se presta a lo contrario, lo que trata de evitar el derecho, que es la pasión, ¿verdad? Entonces, si volvemos la decisión jurídica al ámbito de lo nacional, como si fuera un partido de fútbol, estamos perdidos y no estamos logrando manejo más, más desapasionado de los conflictos y no encontramos una vía para esto. Así que tener presente el derecho, ¿no? Se conoce que las normas
y las leyes son autónomas y diferentes en cada país. Según su experiencia, ¿cuándo es posible interactuar o adaptar las normas de un país distinto del originario? Una buena pregunta esa, que no todos se la crean, ¿eh? En realidad, acá se da un problema que tiene que ver con la circulación de las ideas acerca del derecho. Para empezar, es muy compleja la pregunta, ¿no? Pero para aclarar un poquito. Primero, ni las normas, una cosa son las normas, otra cosa son las leyes, ¿no? Las leyes podemos entender que son actos emanados de un parlamento o de algo que haga las leyes del parlamento, pero es un documento que para los teóricos hoy estamos de acuerdo en llamar disposiciones. Es decir, es un texto que está sancionado por algún tipo de instancia institucional por el cual ese texto deja de ser un texto cualquiera y pasa a ser un texto dotado de autoridad, es decir, un valor que va más allá del texto, porque fue aprobado en una instancia con energía institucional que le da un valor adicional. ¿Cuál es el valor? Bueno, es un texto que puede ser invocado para exigirle a alguien que se comporte de cierta manera y, en última instancia, para simplificar el ejemplo, digamos, puede habilitar a que un juez, invocando ese texto, pueda decidir una denuncia condenando a alguien a ir preso o tener que pagar una indemnización o algo. Es decir, son textos de los cuales terminan derivando consecuencias importantes para la ciudadanía. Ahora, entre ese texto, que es lo que llamaríamos ley o decreto o lo que fuere, la convención también, son textos, ¿verdad? Pero textos dotados de autoridad. Pero ese no es todo el fenómeno jurídico. El fenómeno jurídico normativo se presenta cuando ese texto es interpretado como obligatorio, como formando parte del derecho. Entonces, esa interpretación es lo que llamamos normas jurídicas. Las normas jurídicas dependen de la interpretación, o son dependientes, digamos, de la interpretación que hace de ellas, que hace de unos textos como obligatorios, ¿eh? De algún sentido son obligatorios, o que permiten cosas, o que prohíben cosas. Ahora, ¿quiénes son los intérpretes del derecho? Bueno, acá está el tema que hace que se produzcan estos fenómenos de transposición de normas de Estado a otro. El proceso de interpretación del derecho básicamente responde a dos grandes centros de producción de interpretación. Uno son los jueces, pero los jueces no siempre actúan de inmediato, ¿verdad? Se aprueba una ley, se aprueba una constitución, generalmente no se aplica mientras no ha sido interpretada por quién, por los profesores de derecho, ¿sí? Por los que enseñan derecho, por los que estudian el derecho. A veces, algún abogado particular se adelanta por exigencia de una circunstancia histórica, pero lo normal es que los grandes textos se aprueben y a él se le agreguen luego entonces la interpretación de la doctrina, si los profesores, los que se dedican al derecho. O sea que el derecho no está destinado a ser interpretado por la ciudadanía común. La ciudadanía común no puede interpretar el alcance de ninguna disposición, porque es muy complejo. Es decir, un artículo de una ley aprobado hoy, un texto aprobado hoy, podemos perfectamente sí entender lo que dice, pero cómo esto interactúa con otras normas que ya están en vigencia desde antes, eso requiere todo un trabajo que solo los juristas pueden hacer. Por lo tanto,
ningún particular ni tiene el tiempo para hacerlo, ni tiene las herramientas teóricas para hacerlo. Todo lo que tiene que ver con la derogación directa, indirecta, implícita, la coordinación de las normas, se mueve un artículo acá y eso tiene efectos sobre otra cantidad de disposiciones que antes daban por supuesto que esto de este otro artículo. Bueno, entonces, ese juego, eso es propio, es lo que aprendemos los juristas, básicamente, ¿no? Es las cosas básicas que se aprenden en derecho. El derecho es un sistema, por eso, porque las piezas no funcionan aisladamente. Entonces, ese trabajo de interpretación sistémica lo dan los profesores. Luego, los jueces interpretan esas disposiciones en contextos concretos, conflictivos, y le dan un retoque que terminan completando el sentido de las disposiciones. Entonces, está claro que las disposiciones, o sea, los textos aprobados en otros países, difícilmente puedan ser tomados directamente. A veces los legisladores copian textos de un país y lo llevan a otro país. Pero eso, repito, entra en esa instancia de interpretación y habrá que ver qué pasa con eso. Cada vez más, el problema no está tanto en la copia de disposiciones, sino en la importación o copia o recepción de doctrinas extranjeras. Esto ha sido muy notable con todo un movimiento académico en América Latina, donde algunos profesores europeos que escriben e interpretan disposiciones constitucionales en sus países de acuerdo al nivel cultural y la calidad, digamos, a la cultura jurídica de esas sociedades, que considero que están en el proyecto de la civilización occidental, están más desarrollados, es decir, han logrado una mayor racionalidad. No estoy diciendo que esto sea bueno o sea malo, digo simplemente el proyecto europeo, que es someter a las sociedades en su conjunto a un manejo racional de los problemas para evitar nuevas guerras y todo lo demás. Ese proceso, estos juristas europeos, realmente constitucionalistas, teóricos del derecho, tienen una concepción sumamente, digamos, idealista de cómo interpretar las constituciones, porque se imaginan ya mundos perfectos, ¿no? Quien piensa en Alemania, en Inglaterra, en España, están bregando por un desarrollo, yo diría, exquisito del mundo del derecho, donde todo se resuelve con buenas maneras y triunfando el mejor argumento. Entonces la argumentación pasa a ser una exigencia de calidad, de refinamiento, para tratar de que las personas se manejen con argumentos racionales, eh, adecuadamente éticos, todo ese mundo. Yo creo que en América Latina no estamos preparados para jugar este partido todavía. Entonces tenemos una cantidad de académicos que adoptan este punto de vista de sus colegas europeos sin advertir que América Latina no está en estas condiciones. Tenemos poderes judiciales todavía con cotas muy altas de corrupción, de falta de preparación, que no están en condiciones de ninguna manera de evaluar adecuadamente esta calidad argumentativa, y están sometidos a formas de presión, de corrupción, que son propias de países, sociedades con un desarrollo. Repito, en términos del modelo europeo que algunos quieren copiar, que no se da, no se ha dado. Hay élites que se comportan de esa manera, que estudian en el extranjero, etc. Pero que no tiene que ver con la realidad latinoamericana. Entonces jugamos a tener los mismos rótulos, tenemos tribunales constitucionales, tenemos cortes supremas, tenemos esto, tenemos códigos copiados de Europa, tenemos todo copiado.
la cabeza que ponen en función el derecho son cabezas latinoamericanas, que se encuentran con dificultades que no existen en Europa, con presiones que ya no existen en Europa, aunque algunas siguen existiendo, con auditorios que entienden que es una argumentación racional, pero nosotros no tenemos eso. Ni siquiera nuestros jóvenes abogados están formados en la exquisitez de la argumentación jurídica como para evaluar si una sentencia es buena o mala. La evidencia empírica es que un juez dicta una sentencia arbitraria, en el sentido de que no está bien elaborada la deducción racional, no está bien sacadas las conclusiones, no está bien justificado el fallo, y da lo mismo. La sentencia, nadie va a anular esa sentencia por esa razón. Nuestros sistemas son sistemas de decisión, no tanto de justificación estricta, digamos, de las decisiones. Entonces, la función del sistema judicial en América Latina es bastante distinta que en Europa. Entonces, el problema es que muchas veces el derecho se copia no por los textos de las leyes o las constituciones, sino por los modelos de interpretación que se importan de otros países. Y acá sí tenemos un problema muy grande. Yo creo que eso trae mucho enmascaramiento de la realidad, evita que se estudie la realidad tal cual es, que los estudiantes comprendan otras cosas que hay que comprender para ubicarse bien en el derecho, y por ahí es donde se cuelan las cosas. Fuera de eso, fuera de estos problemas que veo, yo diría que hay una idea que puede resultar virtuosa, y es que, bueno, integramos una comunidad, de alguna manera, digamos, por lo menos latinoamericana, en la cual algunos consensos interpretativos se van adoptando, se van construyendo, por ejemplo, en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos de Costa Rica, en fin, que interpretan ese paradigma de derechos que está en la Convención Interamericana, y que, bueno, que a partir de ahí podemos decir que hay una base común que deberíamos introducir en nuestros países. Bueno, eso sería un fenómeno hasta cierto punto virtuoso, pero que no deja de ser muy trabajoso y tener grandes dificultades. Lo único que quiero señalar es que, en última instancia, el derecho es interpretación de textos. Entonces, por más que tengamos los mismos textos a nivel latinoamericano, o que copiemos texto de otro lado, finalmente los textos pasan por el filtro interpretativo de los jueces y de los doctrinos o de los profesores que los interpretan. Y esto es lo que hay que reparar. Entonces, finalmente es una cultura jurídica la que hace que ciertos textos valgan de una manera o valgan de otra. Muy bien. Y finalmente le voy a realizar la última pregunta. Muchas de sus investigaciones están orientadas a conseguir un propósito que ayude a la sociedad desde la práctica del derecho, ya sea a través de una buena preparación educativa a los interesados y un óptimo desempeño a quienes laboran en esa área. Frente a ello, ¿qué cambios considera que necesita Uruguay para mejorar la realidad del sistema judicial? Bueno, esto sí, es cierto, mi preocupación, digamos, a partir del proceso de darme cuenta, me llevó mucho tiempo, ¿verdad? Yo también fui formado en este tipo de estrategia que existe en América Latina, y por más buenas que sean las universidades, están destinadas a enseñar un derecho que no rige, en general no rige.
Es decir, nos enseñan a creer en algo que no tiene mayor contacto con la realidad. Y entonces tiene un efecto, esto es una reflexión más bien de los últimos tiempos que he hecho, y nuestras facultades de derecho, sin proponérselo, tiene un efecto destructivo de nuestra epistemología, es decir, nuestra capacidad de ver de frente los hechos, la realidad, y nos enseñan a no ver, es decir, a seguir actuando aún a sabiendas de que las cosas, y seguir enseñando, que es lo peor, ¿verdad? Nos hacen cómplices de un proceso de enseñanza, difusión del derecho que sabemos que no existe. Y esto es fruto de un diseño de la enseñanza dogmática en América Latina, donde básicamente, como el presidente mencionaba, se enseñan como si tal cosa, doctrinas avanzadísimas para Europa, como si nosotros no tuviéramos ningún problema, simplemente un problema cognitivo, es decir, con conocer lo que son esas ideas, ya las podríamos aplicar, y eso es falso. Es decir, el derecho está condicionado por la cultura, por las estructuras de poder de una sociedad y por la cultura también, por decir, por los deseos, por las creencias que tenga una sociedad acerca de lo que es justo o no. Y nuestras sociedades no tienen una idea tan desarrollada de lo que es justicia. Nuestras sociedades todavía tienen grandes sectores, pero grandes sectores, y algunos de ellos muy organizados, que creen que la justicia pertenece al que tiene más poder, o es un derivado de la fuerza. En algunas élites políticas creen que el pertenecer a una élite tradicional y haber sido los padres de la patria le da derecho a seguir mandando más allá de las mayorías para siempre. Y por otro lado, y ejercer la violencia además de esa manera. Y por otro lado, hay quienes piensan que la mayoría, la opinión mayoritaria, permite sojuzgar a las minorías. Es otra forma de injusticia también, porque no es un buen criterio, no es un criterio racional de lo justo, el pensar que la mayoría numérica, que siempre puede ser ocasional, tenga derecho a someter a las minorías. Y por ahí hay otra forma, todavía, de minorías iluminadas que creen que pueden, por sí mismas, arrogarse el derecho a cambiar la sociedad y en ese contexto provocar todos los sufrimientos y daños que sean necesarios con tal de lograr un objetivo. Y una cuarta vertiente de un modelo de justicia que está muy difundido es la justicia de ciertas organizaciones que entienden que porque tienen intereses muy loables, pueden, en defensa de sus intereses, eh, dañar impunemente a la sociedad, al resto de la sociedad, ¿verdad? Yo tengo derecho a esto y como tal corto, sacrifico al resto para que me oigan y entonces lo someto a tal o cual sufrimiento simplemente para que me presten atención. Bueno, este tipo de manifestaciones que son de un cierto primitivismo social, político, que es muy propio en América Latina, muy extendido, en otro contexto está, digamos, ha logrado ser más o menos superado, o está está más controlado, quiero decir. El contexto europeo, por ejemplo, países nórdicos, estas cosas, como que es una etapa superada. Bueno, esto demuestra que en sociedades que no creen que la justicia se pueda operar de una manera racional, no tiene mucho sentido copiar fórmulas que vienen de otros contextos, ¿verdad? No estamos en condiciones de hacer esto, ni siquiera educativamente, porque
Se puede preparar a la sociedad para esto, pero lo que falta son políticas públicas que efectivamente se comprometan con el control de la violencia y la canalización de los conflictos por vías racionales. Bueno, esto es un proceso muy complejo en el cual la educación del derecho tendría mucho que aportar, pero siempre y cuando deje de ser una educación idealista y ponga al derecho en contacto con la realidad. Y a continuación nos presente alternativas de cómo manejarnos en una transición de esto, del proceso, ¿verdad? Y cómo podemos hacer mientras no se logran a nivel social esa forma de convivencia civilizada que requiere la plena vigencia del derecho. Mientras tanto, tenemos que convivir con formas del derecho que resultan autoritarias, tan autoritarias como las que reflejaba la novela de Kafka, ¿verdad? Gente que no entiende por qué los jueces deciden tal o cual cosa, o por qué se le aplica tal o cual derecho. Bueno, ahí falta un engranaje que es el entendernos cómo somos, es decir, qué tipo de sociedades somos, a qué tipo de sociedad queremos llegar a ser, y en qué medida lo que hoy somos es mejor o peor de lo que hemos sido. Y en todo esto es un aprendizaje y un estudio permanente, donde el derecho debería ocuparse de no tanto meterle normas y textos formales a los estudiantes, sino enseñar cómo funcionan las cosas. En fin, eso es lo que se me ocurre sobre esto. Muy bien, doctor Oscar Sarlo. Con esto ya ha respondido a las interrogantes que le había planteado para esta entrevista, ¿no? Y con ello también damos finalizada, bueno, este encuentro, nuestra conversación. Asimismo, reitero mis agradecimientos, ¿no? Por su colaboración, ¿no? Ha sido usted muy amable en compartir sus conocimientos, su análisis con respecto a situaciones que se pueden vivir en cualquier parte del mundo, ¿no? Y bueno, como le dije al inicio, esta entrevista está pensada para que se concrete en una publicación en revistas científicas indexadas, ¿no? Y bueno, yo ya le estaré comunicando más adelante, ¿no? Cuando salga esta publicación y bueno, muy agradecido por usted, ¿no? Jesús, espero que si va a salir publicada, que me haga llegar una versión previamente Claro. para controlar que no se me haya escapado alguna cuestión. Sí, voy a anotar en todo caso es decir, la transcripción, cómo va a salir, ¿no? Exacto. Ya, voy a tomarlo en cuenta para hacerle llegar una versión previa. Sí, sí, sí. Ya, Bueno, el agradecido soy yo y espero que le vaya bien con su proyecto. listo, señor. Bueno, me Adiós. despido, que tenga un buen día y resto de semana también. Muchas Gracias gracias. a usted. Adiós. Ya.